La guerra de dioses y hombres 2 Horus y Set parte 1. ¿Acaso no fue más que un triste comentario en la historia de la guerra lo que los mesiánicos esenios auguraron respecto a una guerra final de los hombres en la que la compañía de los dioses se uniría a la congregación de los mortales, y los gritos de guerra de dioses y hombres se mezclarían en el campo de batalla? En absoluto. Lo que la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas auguraba era, simplemente, que las acciones guerreras de los hombres terminarían del mismo modo en el cual habían comenzado. Con dioses y hombres luchando hombro con hombro. Por increíble que pueda parecer, existe un documento que relata la primera guerra en la cual los dioses se involucraron con hombres mortales. Es una inscripción que hay en las paredes del gran templo de Kzu, una antigua ciudad sagrada egipcia que estuvo dedicada al dios Horus. Según sostienen las leyendas egipcias, fue allí donde este dios estableció una fundición de hierro divino y donde, en un recinto especial, Horus conservaba el gran disco alado que podía cruzar los cielos. Cuando las puertas de la fundición se abren, decía un texto egipcio, el disco se eleva. La inscripción, Fig. 6, notable por su precisión geográfica, comienza con una fecha exacta, una fecha que no pertenece a los asuntos de los hombres, sino de los dioses. Tiene que ver con acontecimientos que tuvieron lugar mucho antes que los faraones, cuando los mismos dioses reinaban en Egipto. En el año 363, Su Majestad, Ra, el Santo, el Halcón del Horizonte, el Inmortal que vive para siempre, estaba en la tierra de Ken. Estaba acompañado por sus guerreros, pues los enemigos habían conspirado contra su señor en la región que recibió el nombre de Uaua desde aquel día. Ra fue allí en su barco, sus compañeros con él. Desembarcó en la zona del lugar del trono de Horus, en la parte occidental de esta zona, al este de la casa de Kenu, la que recibió el nombre de Kenu real desde entonces. Horus, el medidor alado, llegó al barco de Ra. Le dijo a su antepasado: «Oh Halcón del Horizonte, he visto al enemigo conspirar contra tu señorío, para arrebatarte la corona luminosa». Con unas cuantas palabras, el antiguo escriba se las ingenió para dibujar el fondo, así como para situar el escenario de la inusual guerra que estaba a punto de comenzar. En un momento se nos informa que la pugna vino a consecuencia de una conspiración de ciertos enemigos de los dioses Ra y Horus, que pretendían arrebatarle la corona luminosa del señorío. Es obvio que esto solo podía pretenderlo otro u otros dioses. Con el fin de anticiparse a la conspiración, Ra, acompañado por sus guerreros, fue en su barco hasta una zona en donde Horus había establecido su cuartel general. El barco de Ra, que nos resulta conocido de otros muchos textos, era un barco celeste en el cual el dios podía remontarse hasta los cielos más lejanos. En este caso, Ra lo utilizó para desembarcar lejos de las aguas, en la parte occidental de la región de Uaua. Allí aterrizó, al este del lugar del trono de Horus. Y Horus salió a recibir a su antepasado y a informarle de que el enemigo estaba reuniendo sus fuerzas. Entonces, Ra, el Santo, el Halcón del Horizonte, le dijo a Horus, el medidor alado: «Noble vástago de Ra, mi descendiente, ve rápido, y derriba al enemigo al que has visto». Con estas instrucciones, Horus despegó en el disco alado en busca del enemigo en los cielos. Y así, Horus, el medidor divino, se elevó hacia el horizonte en el disco alado de Ra. De ahí que se le haya llamado desde aquel día gran Dios, Señor de los cielos. Desde el cielo, volando en el disco alado, Horus divisó a las fuerzas enemigas y desencadenó sobre ellos una tormenta que no podía ser vista ni oída, y que, no obstante, traía una muerte instantánea. En las alturas de los cielos, desde el disco alado, vio a los enemigos, y cayó sobre ellos por detrás. De la parte de delante soltó contra ellos una tormenta que no podían ver con sus ojos, ni oír con sus oídos. Aquello les llevó la muerte a todos en un instante. Ningún ser quedó con vida a su paso. Después, Horus volvió al barco de Ra con el disco alado, que brillaba con muchos colores, y escuchó a Thoth, dios de las artes mágicas, haciendo oficial su victoria. Entonces, Horus, el medidor divino, reapareció en el disco alado, que brillaba con muchos colores. Y volvió al barco de Ra, el Halcón del Horizonte. Y Thoth dijo: «Oh, Señor de los dioses. El medidor divino ha vuelto en el gran disco alado, brillando con muchos colores. De ahí que sea llamado desde aquel día el medidor divino». Y en honor a Horus, el medidor divino, le pusieron a la ciudad de Ut el nombre de Beutet. Fue en el Alto Egipto donde tuvo lugar esta primera batalla, la que mantuvo Horus con los enemigos.
Heinrich Brugsch, que fue el primero en publicar el texto de esta inscripción ya en 1870, Die Sage von der Gefluten Sonnenscheibe, sugirió que la tierra de Ken era Nubia, y que Horus había divisado a los enemigos en Siene, el Asuán de hoy. Estudios más recientes, como Egipti y Nubia, de Walter B. Emery, coinciden en que Taken era Nubia y que Uaua era el nombre de su mitad norte, la región que se extiende entre las primeras y las segundas cataratas del Nilo. A la parte sur de Nubia se la llamaba Kus. Estas identificaciones parecen válidas, dado que la ciudad de Beutet, que se le concedió a Horus como premio por su primera victoria, no era otra que la ciudad de Ekzu, que estuvo consagrada a Horus desde entonces. Las leyendas sostienen que fue en Ekzu donde Horus estableció una fundición de metal divino, en donde se forjaban las singulares armas de hierro divino. También era allí donde Horus entrenaba a un ejército de Mesniu, gente de metal. Se les representó en las paredes del templo de Ekzu con el aspecto de hombres de cabeza rapada, con una túnica corta y un grueso collar, con armas en ambas manos. Por otra parte, entre los jeroglíficos de hierro divino y gente de metal había un arma con forma de arpón que no se ha podido identificar. La guerra de los dioses y hombres 2 Horus y Set parte 2. Según las leyendas egipcias, los Mesniu fueron los primeros hombres en ser armados por los dioses con armas hechas de metal. Y, como pronto veremos en el relato, también fueron los primeros en ser enrolados por un dios para luchar en las guerras de los dioses. Al estar ya bien controlada la región que se extiende entre Asuán y Ekzu, y con guerreros bien armados y entrenados, los dioses se dispusieron a avanzar hacia el norte, hacia el corazón de Egipto. Parece que las primeras victorias fortalecieron también la alianza de los dioses, pues se nos dice que la diosa asiática Ishtar, el texto egipcio la llama por su nombre canáneo, Ashtoret, se unió al grupo. Desde el cielo, Horus llamó a Ra para que explorara la tierra bajo ellos. Y Horus dijo: avanza, oh Ra. Busca a los enemigos que hay abajo, en la tierra. Entonces, Ra, el santo, se adelantó. Y Ashtoreth fue con él. Y buscaron a los enemigos en tierra. Pero se habían escondido todos. Dado que los enemigos en tierra se habían ocultado a la vista, Ra tuvo una idea. Y Ra dijo a los dioses que le acompañaban: llevemos nuestra nave hacia el agua, pues el enemigo se encuentra en la tierra. Y a aquellas aguas se les llamó desde entonces las aguas recorridas. Mientras que Ra podía hacer uso de las capacidades anfibias de su vehículo, Horus tuvo que hacerse con una nave acuática. De modo que le dieron un barco, y lo llamaron Maka, Gran Protector, hasta el día de hoy. Fue entonces cuando tuvo lugar la primera batalla en la que se vieron involucrados mortales. Pero los enemigos también iban por el agua, haciéndose pasar por cocodrilos e hipopótamos, y se pusieron a golpear el barco de Ra, el halcón del horizonte. Entonces, apareció Horus, el medidor divino, junto con sus ayudantes, aquellos que le servían como guerreros, cada uno llamado por nombre, con el hierro divino y una cadena en las manos, y repelieron a los cocodrilos y los hipopótamos. Y cazaron a 651 enemigos en aquel lugar. Fueron muertos a la vista de la ciudad. Y Ra, el halcón del horizonte, le dijo a Horus, el medidor divino: que este sitio se conozca como el lugar donde llevaste a cabo tu victoria en las tierras del sur. Tras vencer a sus enemigos desde los cielos, sobre la tierra y en las aguas, la victoria de Horus parecía completa. Y Tok pidió que se celebrara. Entonces dijo Tok a los otros dioses: oh dioses del cielo, alegrad vuestros corazones. Oh dioses de la tierra, alegrad vuestros corazones. El joven Horus ha traído la paz, después de realizar extraordinarias hazañas en esta campaña. A partir de entonces se adoptó el disco alado como emblema de Horus victorioso. Desde aquel día existen los emblemas metálicos de Horus. Fue Horus el que se forjó como emblema el disco alado, situándolo en la parte delantera del barco de Ra. Y junto a él puso a la diosa del norte y a la diosa del sur, representadas como dos serpientes. Y Horus, de pie detrás del emblema, sobre el barco de Ra, con el hierro divino y la cadena en la mano. A pesar de las palabras de Tok acerca de Horus como portador de la paz, esta aún no estaba a mano. Mientras el grupo de dioses seguía su avance hacia el norte, vislumbraron dos brillos en la llanura que hay al sudeste de Tebas. Y Ra le dijo a Tok: es el enemigo. ¿Que los mate Horus? Y Horus hizo una gran masacre entre ellos. Una vez más, con la ayuda del ejército de hombres que había entrenado y armado, Horus logró la victoria. Y Tok siguió poniendo nombre a los lugares en honor a las victoriosas batallas.
Mientras que con la primera batalla aérea se abrió paso a través de las defensas que separaban a Egipto de Nubia en Syene, Asuán, con las batallas que siguieron en tierra y en el agua, Horus se aseguró la curva del Nilo, desde Tebas a Dendera. Grandes templos y emplazamientos reales proliferarían en tiempos futuros. Ahora, el camino al corazón de Egipto estaba abierto. Durante varios días, los dioses avanzaron hacia el norte, Horus vigilando desde los cielos en el disco alado, Ra y sus compañeros bajando el Nilo, y la gente de metal guardando los flancos por tierra. A continuación, hubo una serie de breves pero fieros enfrentamientos. Los nombres de los lugares, bien establecidos en la antigua geografía egipcia, indican que la ofensiva de los dioses llegó a la región de los lagos que, en la antigüedad, se extendía desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo, alguno de los cuales aún existe. Después, los enemigos se distanciaron de él, hacia el norte. Se situaron en la región del agua, de cara al mar que hay detrás del Mediterráneo. Y sus corazones estaban atenazados por el miedo que le tenían. Pero Horus, el medidor alado, los acosaba desde el barco de Ra, con el hierro divino en la mano. Y todos sus ayudantes, con armas de hierro forjado, se organizaron a su alrededor. Pero el intento de rodear y atrapar a los enemigos no dio resultado. Durante 4 días y 4 noches, recorrieron las aguas persiguiéndoles, sin llegar a ver ni uno de ellos. Después, Ra le aconsejó que subiera de nuevo al disco alado, y entonces Horus pudo ver a los enemigos huyendo. Les arrojó su lanza divina y los mató, haciendo gran aniquilación entre ellos. Trajo también a 142 enemigos prisioneros en la parte delantera del barco de Ra, que fueron rápidamente ejecutados. La inscripción del templo de Edfu cambia después a un panel diferente, dado que ahí comenzaba un nuevo capítulo de aquella guerra de los dioses. Los enemigos que habían logrado escapar, se dirigieron por el lago del norte hacia el Mediterráneo, al cual pretendían llegar navegando por la región del agua. Pero el dios hirió sus corazones con el miedo, y cuando llegaron a la mitad de las aguas en su huida, se dirigieron desde el lago occidental a las aguas que conectan con los lagos de la región de Mer, con el fin de reunirse allí con los enemigos que había en la tierra de Set. Estos versículos no solo nos proporcionan información geográfica, sino que también identifican por primera vez a los enemigos. El conflicto se había desplazado a la cadena de lagos que, en la antigüedad, mucho más que en nuestros días, separaba físicamente a Egipto de la península del Sinaí. Al este, más allá de esta barrera de agua, se hallaban los dominios de Set, adversario de Antiguo que había dado muerte a Osiris, padre de Horus. Ahora sabemos que era Set el enemigo contra el cual habían lanzado su ofensiva las fuerzas de Horus desde el sur. Y, ahora, Horus llegaba a la frontera que separaba a Egipto de la tierra de Set. En ese momento se dio una tregua en la lucha, durante la cual Horus llevó a primera línea a su gente de metal armada, y Ra pudo llegar al escenario en su barco. También los enemigos se reagruparon y cruzaron las aguas en retirada, a lo que siguió una importante batalla. Esta vez, fueron capturados y ejecutados 381 enemigos, en ningún momento, se dan en el texto cifras de bajas en el bando de Horus. Y Horus, al calor de la batalla, en su persecución, cruzó las aguas y entró en el territorio de Set. Fue por este motivo, según la inscripción del gran templo de Edfu, que Set, enfurecido, se enfrentó a Horus en una serie de batallas, por tierra y por aire, en una lucha de dios a dios. De esta lucha se han encontrado varias versiones, como veremos. Lo que resulta interesante aquí es el hecho que remarcara Eawaris Budge en The Gods of the Egyptians. Que la primera vez que se implicó a los hombres en las guerras de los dioses, fue el ejército humano con el hierro divino el que trajo la victoria a Horus. Está bastante claro que él atribuyó su victoria principalmente a la superioridad de las armas con las que él y sus hombres iban armados, y al material del cual estaban hechas. Así, según los escritos egipcios, el hombre aprendió a levantar la espada contra el hombre. Cuando terminaron los combates, Ra expresó su satisfacción por las hazañas de estas gentes de metal de Horus, y decretó que a partir de entonces, morarán en los santuarios y se les servirá con libaciones y ofrendas como recompensa, porque han dado muerte a los enemigos del dios Horus. Se les acomodó en Edfu, la capital de Horus en el Alto Egipto, y en Dis, Tanis en griego, la bíblica Zoan, capital del dios en el Bajo Egipto. Con el tiempo, sobrepasarían su papel exclusivamente militar y lograrían el título de Shamswar, asistentes de Horus, sirviéndole como ayudantes y emisarios humanos. Se ha descubierto que la inscripción de las paredes del templo de Edfu era una copia de un texto conocido por los escribas egipcios de fuentes más antiguas.
Pero nadie sabe cuándo y quiénes compusieron el texto original. Los expertos que han estudiado la inscripción han llegado a la conclusión de que la precisión geográfica y otros datos del texto indican, en palabras de Eowaris Budge, que no estamos tratando aquí acontecimientos completamente mitológicos. Y es bastante probable que la victoriosa ofensiva que se le atribuye a Orbeutet, Horus de Edfu, se base en las hazañas de algún invasor victorioso que se estableció en Edfu en épocas muy antiguas. Al igual que ocurre con todos los textos históricos egipcios, también este comienza con una fecha. En el año 363. La Guerra de Dioses y Hombres capítulo 2 Horus y Set parte 3. En el año 363. Estas fechas indican siempre el año del reinado del faraón al cual pertenece el acontecimiento. Cada faraón tenía su primer año, su segundo año, etc. Sin embargo, el texto en cuestión no trata de asuntos de reyes, sino de asuntos divinos, de una guerra entre dioses. Así pues, el texto relata acontecimientos que habían sucedido en el año 363 del reinado de determinados dioses, y nos lleva a tiempos muy antiguos cuando los dioses, y no los hombres, gobernaban Egipto. Y las tradiciones egipcias no dejan lugar a dudas de que tal época existió. Al historiador griego Heródoto, siglo V AC, en su extensa visita a Egipto, le dieron detalles los sacerdotes acerca de los reinados y las dinastías faraónicas. Heródoto comentó que los sacerdotes decían que fue Men el primer rey de Egipto, y que fue él el que levantó el dique que protege Menfis de las inundaciones del Nilo, el que desvió el río y construyó Menfis en la tierra así ganada. Además de estas obras, los sacerdotes decían que fue él también el que construyó el templo de Vulcano que se levanta en la ciudad, un enorme edificio, muy digno de mención. Después me leyeron un papiro en donde figuraban los nombres de los 330 monarcas que le sucedieron en el trono. Entre estos, había 18 reyes etíopes, y una reina nativa. El resto fueron reyes y egipcios. Más tarde, los sacerdotes le enseñaron a Heródoto largas hileras de estatuas que representaban a los sucesivos faraones, y le contaron algunos detalles relativos a algunos de estos reyes y sus pretensiones de ascendencia divina. Los seres representados por estas imágenes estaban, ciertamente, muy lejos de ser dioses, comentó Heródoto. Sin embargo, continuó. En tiempos anteriores a ellos, las cosas eran diferentes. Por aquel entonces, Egipto estaba gobernado por los dioses, que vivían sobre la tierra con los hombres, habiendo siempre uno de ellos que tenía la supremacía sobre los demás. El último de estos fue Horus, el hijo de Osiris, al cual los griegos llamaron Apolo. Horus se casó con Tifón, y fue el último dios rey en gobernar Egipto. En su libro Contra Apión, el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, citó, entre sus fuentes sobre la historia de Egipto, los escritos de un sacerdote egipcio llamado Manetón. Estos escritos nunca se encontraron, pero cualquier duda respecto a la existencia de tal historiador se disipó cuando se descubrió que sus escritos formaron la base de varias obras de historiadores griegos posteriores. En la actualidad, se acepta como cierto que Manetón, su nombre jeroglífico significa Don de Tot, sumo sacerdote y un gran erudito, compiló la historia de Egipto en varios volúmenes por mandato del rey Ptolomeo Filadelfo hacia el 270 AC. El manuscrito original se depositó en la gran biblioteca de Alejandría, donde pereció, junto con muchos más documentos de un valor incalculable, cuando los conquistadores musulmanes prendieron fuego al edificio en el 642 DC. Manetón fue el primer historiador conocido por haber dividido la lista de soberanos egipcios en dinastías, una práctica que se mantiene en la actualidad. Su lista de los reyes, nombre, duración del reinado, orden de sucesión y algunos datos más, se conservó principalmente gracias a los escritos de Julio Africano y de Eusebio de Cesarea, en los siglos III y IV DC. Estas, y otras versiones basadas en la de Manetón, coinciden en afirmar que este anotó como primer soberano de la primera dinastía de faraones al rey Menes en griego, el mismo del que habló Heródoto, basándose en sus propias investigaciones en Egipto. Pero todo esto se ha venido confirmando con los descubrimientos modernos, tal como el de la tablilla de Abidos, Fig. 7, en la cual el faraón Seti I, acompañado por su hijo, Ramsés II, hace una relación de los nombres de 75 de sus predecesores. El primero en ser nombrado es Mena. Si Heródoto estaba en lo cierto en lo referente a las dinastías de faraones egipcios, estaría también en lo cierto con respecto a los tiempos precedentes, cuando Egipto tenía por soberanos a los dioses. Pero nos encontramos con que Manetón coincidía también con Heródoto en este asunto.
Manetón escribió que las dinastías de los faraones vinieron precedidas por otras 4 dinastías. 2 de dioses, una de semidioses y una dinastía de transición. Dice que, al principio, 7 grandes dioses reinaron en Egipto, por un total de 12.300 años. Ta gobernó 9.000 años. Ra gobernó 1.000 años. Shu gobernó 700 años. Geb gobernó 500 años. Osiris gobernó 450 años. Set gobernó 350 años. Horus gobernó 300 años. 7 dioses gobernaron 12.300 años. La segunda dinastía de dioses, según Manetón, estuvo compuesta por 12 soberanos divinos, el primero de los cuales fue el dios Tot. Estos gobernaron durante 1570 años. En total, según él, 19 dioses gobernaron durante 13.870 años. Después, siguió una dinastía de 30 semidioses, que reinaron durante 3.650 años. En total, hubo 49 soberanos divinos y semidivinos en Egipto, que reinaron un total de 17.520 años. Más tarde, durante 350 años, no hubo soberano para todo Egipto. Fue una época caótica, durante la cual 10 soberanos humanos mantuvieron la realeza en Dis. Fue después cuando Men estableció la primera dinastía humana de faraones, y construyó una nueva capital, consagrada al dios Ta, el vulcano de Heródoto. Siglo y medio de descubrimientos arqueológicos y el desciframiento de la escritura jeroglífica han convencido a los expertos de que las dinastías faraónicas tuvieron probablemente su inicio en Egipto hacia el 3100 AC. Y, ciertamente, con un soberano cuyo jeroglífico significa Men. Él unificó el Alto y el Bajo Egipto, y estableció su capital en una nueva ciudad llamada Men-Nefer, la belleza de Men, Memphis en griego. Su ascenso al trono de un Egipto unido siguió, como no, a un período caótico, tal como afirmaba Manetón. En una inscripción que figura en un objeto conocido como la Piedra de Palermo, se han conservado al menos 9 nombres arcaicos de reyes que llevaron solo la corona roja del Bajo Egipto y que gobernaron antes que Menés. Se han encontrado tumbas y objetos pertenecientes a reyes arcaicos que llevaban nombres como Escorpión, Ka, Ceser, Narmer y Esma. El conocido egiptólogo Sir Flinders Petrie afirmó en su The Royal Tombs of the First Dynasty y en otras obras que estos nombres se corresponden con los dados por Manetón en la lista de los 10 soberanos humanos que reinaron en Tanis durante los siglos del caos. Petrie sugería que este grupo, que precedió a la I-dinastía, fuera llamado Dinastía Cero. Un importante documento arqueológico que trata de la realeza egipcia, el llamado Papiro de Turín, imagen inferior, comienza con una dinastía de dioses en la que se enumera a Ra, Geb, Osiris, Set y Horus, después Tot, Maat y otros, y asigna a Horus, justo al igual que Manetón, un reinado de 300 años. Este papiro, que data de la época de Ramsés II, enumera a 38 soberanos semidivinos después de los divinos. 19 jefes del Muro Blanco y 19 venerables del norte. Según el papiro de Turín, entre ellos y Menés hubo una serie de reyes humanos bajo la protección de Horus. Y su epíteto fue el de Shamswar. En una conferencia dada ante la Sociedad Real de Literatura de Londres en 1843, el Dr. Samuel Birch, conservador de antigüedades egipcias del Museo Británico, anunció que en el papiro y en sus fragmentos había contado un total de 330 nombres, número que coincide con los 330 reyes mencionados por Heródoto. Aunque entre los egiptólogos exista algún desacuerdo acerca de los detalles, todos coinciden en la actualidad en que los descubrimientos arqueológicos sustentan la información proporcionada por los historiadores antiguos de que las dinastías comenzaron con Menés, después de un período caótico de unos 10 soberanos que reinaron sobre un Egipto dividido. Y que hubo un período previo en el que Egipto estuvo unido bajo soberanos cuyos nombres no pudieron ser otros que Horus, Osiris, etc. Sin embargo, los expertos que encuentran difícil de aceptar que estos soberanos pudieran ser dioses sugieren que debieron ser seres humanos deificados. Para arrojar un poco más de luz sobre el tema, podemos comenzar con el lugar que eligió Menés como capital de aquel Egipto reunificado. Hemos descubierto que la ubicación de Memphis no fue una cuestión casual, pues tuvo que ver con determinados acontecimientos relacionados con los dioses. Y la forma en la que se construyó Memphis tampoco carece de significados simbólicos, pues Menés construyó la ciudad sobre un montículo artificial, creado después de desviar el Nilo en esa zona y de otros trabajos de represa y recuperación de terrenos. Y esto lo hizo emulando el modo en que se había creado el mismo Egipto. Las guerras de dioses y hombres capítulo 2 Horus y Set parte 4.
Los egipcios creían que un dios muy grande que vino en las épocas más antiguas llegó a la tierra y la encontró bajo el agua y el lodo. Llevó a cabo grandes obras de recuperación de terrenos, haciendo diques y elevando literalmente Egipto hasta sacarlo de debajo de las aguas, explicando así el apodo de Egipto, la tierra elevada. Este dios de antaño se llamó Ta, un dios del cielo y la tierra, y se le consideraba un gran ingeniero y maestro de la invención. La veracidad de la leyenda de la tierra elevada se potencia por sus aspectos tecnológicos. El Nilo es un río tranquilo y navegable hasta Syene, Asuán. Más allá de este punto, el recorrido del río hacia el sur es traicionero, y está obstaculizado por varias cataratas. Y parece ser que, en el Egipto prehistórico, el nivel del Nilo estaba regulado por presas, del mismo modo que hoy en día se regula a través de la presa de Asuán. Las leyendas egipcias sostienen que Ta estableció su base de operaciones en la isla de Abu, la que recibió el nombre de Elefantina desde tiempos griegos debido a su fiel. Esta isla está situada justo por encima de las primeras cataratas del Nilo, en Asuán. Tanto en los textos como en los dibujos, Fig. 8, se representaba a Ta, cuyo símbolo era la serpiente, controlando las aguas del Nilo desde unas cavernas subterráneas. Era el que guardaba las puertas que contenían las inundaciones, el que quitaba los cerrojos en el momento oportuno. En lenguaje técnico, se nos está informando de que en el lugar más apropiado, desde el punto de vista de la ingeniería, Ta construyó unas cavernas gemelas, dos embalses conectados, cuyas esclusas podían abrirse y cerrar, con cerrojo y sin él, regulando así, artificialmente, el nivel y caudal de las aguas del Nilo. Ta y el resto de dioses recibían el nombre egipcio de Netro, guardián, vigilante. Según los egipcios, habían llegado a su tierra desde Taur, la tierra lejana / extranjera, cuyo nombre Ur significaba antaño, antiguo, pero que también podría haber sido el nombre de un lugar real, un lugar bien conocido tanto en los escritos bíblicos como mesopotámicos. La antigua ciudad de Ur, en el sur de Mesopotamia. Y los estrechos del Mar Rojo, que conectaban a Mesopotamia con Egipto, recibían el nombre de Taneter, el lugar de los dioses, el paso por el cual habían llegado a Egipto. El que los primitivos dioses hubiesen llegado de las tierras bíblicas de Sem viene corroborado además por el hecho desconcertante de que los nombres de aquellos dioses de antaño derivaban del semita acadio. Así, Ta, que no tiene ningún significado en egipcio, quería decir en lenguas semitas el que elaboraba cosas tallando y abriendo. Con el tiempo, después de 9000 años, según Manetón, Ra, un hijo de Ta, se convirtió en soberano de Egipto. Su nombre tampoco tiene significado en egipcio, pero debido a que Ra estaba relacionado con un brillante cuerpo celeste, los expertos asumen que Ra significa brillante. Nosotros sabemos con una mayor certeza que uno de los apodos de Ra, Tem, tiene la connotación semita de el completo, el puro. Los egipcios también creían que Ra había llegado a la Tierra desde el planeta de los millones de años en una barca celeste, cuya parte superior, de forma cónica, y a la que llamaban Ben, ave piramidal, fue conservada posteriormente en un santuario especialmente construido en la ciudad sagrada de Anu, la bíblica On, mejor conocida por su nombre griego, Heliópolis. En tiempos dinásticos, los egipcios peregrinaban a este santuario para ver el Ben y otras reliquias relacionadas con Ra y los viajes celestes de los dioses. Fue a Ra, como Tem, a quien se consagró la ciudad que en la Biblia se conoce como Pitón, la puerta de Tem, construida por los israelitas durante su cautiverio en Egipto. Los sacerdotes heliopolitanos fueron los primeros en anotar las leyendas de los dioses de Egipto y en dar cuenta de que la primera compañía de dioses, encabezada por Ra, constaba de 9 guardianes, Ra y 4 parejas divinas que le siguieron. La primera pareja divina que gobernó cuando Ra se cansó de estar en Egipto fueron sus propios hijos, el varón, Shu, sequedad, y la hembra, Tecnut, humedad. Su principal tarea, según los relatos egipcios, fue la de ayudar a Ra en el control de los cielos sobre la tierra. Las guerras de dioses y hombres capítulo 2 Horus y Set parte 5. Shu y Tefnut sentaron precedente para los faraones mortales de tiempos posteriores, que asumirían la costumbre de que el rey seleccionara una hermanastra como esposa real. A ellos les siguieron en el trono divino, según nos dice Manetón en ambos casos, sus hijos, otra vez hermano y hermana. Geb, el que amontona la tierra, y Nut, el firmamento extendido. El enfoque puramente mitológico de los relatos egipcios acerca de los dioses, el de las gentes primitivas que observaban la naturaleza y veían dioses en sus fenómenos, ha llevado a los expertos a suponer que Geb representaba a la tierra deificada, y Nut a los cielos.
Y que, al decir de Heb y de Nut que eran el padre y la madre de los dioses que reinaron después en Egipto, los egipcios creían que los dioses habían nacido de la unión de la tierra y el cielo. Pero si tomamos literalmente las leyendas y los versículos de los textos de la pirámide y el libro de los muertos, veremos que Heb y Nut recibían estos nombres debido a las actividades relacionadas con la periódica aparición del ave Bennu, de la cual los griegos obtuvieron la leyenda del fénix. Un águila de plumaje rojo y oro, que moría y volvía a aparecer a intervalos que se prolongaban durante varios milenios. Era por esa ave, cuyo nombre era el mismo que el del artilugio en el cual Ra aterrizó en la tierra, que Heb realizaba grandes obras en la tierra y Nut extendía el firmamento del cielo. Parece ser que estas hazañas las realizaban los dioses en la tierra de los leones. Era allí donde Heb había abierto la tierra para el gran objeto esférico que llegaba desde los cielos extendidos y aparecía por el horizonte. Con posterioridad a los hechos arriba descritos, Heb y Nut entregarían la soberanía de Egipto a sus 4 hijos. Asar, el que todo lo ve, al que los griegos llamaron Osiris, y su hermana y esposa Ast, mejor conocida como Isis. Y Set y su esposa Neftis, Nectat, dama de la casa, hermana de Isis. Fue de estos dioses, que fueron verdaderamente dioses de Egipto, de los que más trataron los relatos egipcios. Pero, al representarlos, 9. A Set nunca se le mostró sin su disfraz animal. Nunca se le veía el rostro, y el significado de su nombre desafía aún a los egiptólogos, aun siendo idéntico al nombre dado en la Biblia al tercer hijo de Adán y Eva. Con 2 hermanos que se casaban con sus propias hermanas, los dioses se enfrentaban a un serio problema de sucesión. La única solución plausible consistió en dividir el reino. A Osiris se le dieron las tierras bajas del norte, el Bajo Egipto, y a Set se le dio la zona montañosa del sur, el Alto Egipto. Sobre cuánto duró este arreglo es algo que solo se puede adivinar por las crónicas de Manetón. Pero lo cierto es que Set no se quedó satisfecho con la división de soberanía, y recurrió a diversas intrigas para obtener el control de la totalidad de Egipto. Los expertos suponen que el único motivo de Set fue el de su ansia de poder. Pero, si tenemos en cuenta lo que eran las normas de sucesión de los dioses, podremos comprender el profundo efecto que estas normas tenían en sus asuntos, y, posteriormente, en los de los reyes humanos. Dado que los dioses, y, más tarde, los hombres, podían tener, además de la esposa oficial, una o más concubinas, así como engendrar hijos a través de amoríos ilícitos, la primera regla de la sucesión era esta. El heredero al trono debía ser el primogénito de la esposa oficial. Si la esposa oficial no tenía un hijo, el primogénito de cualquiera de las concubinas se convertiría en el heredero. Sin embargo, si en cualquier momento, incluso después del nacimiento del primogénito heredero, el soberano tenía un hijo con su propia hermanastra, este hijo suplantaba al primogénito y se convertía en el heredero legal. Esta costumbre fue la causa de muchas rivalidades y conflictos entre los dioses del cielo y la tierra, y nos atrevemos a sugerir que también explicaría los motivos básicos de Set. Y para hacer esta afirmación nos basamos en el tratado de Iside et Osiride, de Isis y Osiris, de Plutarco, un biógrafo e historiador del siglo I DC, que escribió para los griegos y los romanos de su tiempo acerca de las legendarias historias de los dioses de Oriente Próximo. Las fuentes egipcias sobre las cuales se basó se tenían en su época por escritos del mismísimo dios Top, el cual, como escriba de los dioses, había hecho las crónicas de sus historias y hazañas en la tierra. La historia de Isis y Osiris, en la que se han conservado las partes más significativas y se han omitido las superfluas, se relata brevemente así, escribió Plutarco en la frase con la que iniciaba su obra, para seguir explicando que Nut, a la cual los griegos comparaban con su diosa Rea, había tenido 3 hijos. El primogénito era Osiris, el último Set. También había dado a luz a 2 hijas, Isis y Neftis. Pero no todos estos hijos tenían por padre a Heb. Solo Set y Neftis eran hijos de este. Osiris y su segundo hermano en realidad tenían por padre a Ra, que llegó hasta su nieta sigilosamente. E Isis tenía por padre a Tot, el dios griego Hermes, que, estando asimismo enamorado de la misma diosa, le correspondió de varias formas en recompensa por los favores que había recibido de ella. Así pues, la situación era esta. El primogénito era Osiris y, aunque no era hijo de Heb, sus pretensiones a la sucesión eran aún mayores, al tener por padre al mismísimo Ra. Pero el heredero legítimo era Set, por haber nacido del soberano en el poder, Heb, y su hermanastra Nut. Pero, por si esto fuera poco, las cosas se complicaron después con la carrera entablada entre los 2 hermanos por asegurarse que su heredero fuera el siguiente sucesor legítimo.
Para ello, Set necesitaba tener un hijo con su hermanastra Isis, mientras que Osiris podía lograrlo teniendo un hijo con Isis o con Neftis, por ser ambas hermanastras de él. Pero Osiris bloqueó deliberadamente las posibilidades de Set para que sus descendientes gobernaran Egipto al tomar a Isis por esposa. Entonces, Set se casó con Neftis, pero dado que ella era hermana y no hermanastra, ninguno de sus descendientes tendría derecho al trono. Así se estableció el escenario para el creciente odio de Set contra Osiris, que le había privado tanto del trono como de la sucesión. Las guerras de dioses y hombres capítulo 2 Horus y Set parte 6, de 6. Y Set encontró la ocasión de vengarse, según Plutarco, con motivo de la visita a Egipto de cierta reina de Etiopía llamada Aso. Ayudado en la conspiración por sus partidarios, Set celebró un banquete en honor de la reina, al cual fueron invitados todos los dioses. Para sus maquinaciones, Set había hecho construir un magnífico cofre, lo suficientemente grande como para albergar el cuerpo de Osiris. Llevó el cofre a la sala del banquete, donde, tras ser enormemente admirado por todos los presentes, Set, como si de una broma se tratara, prometió regalárselo a aquel cuyo cuerpo encajara en él. Y así, uno tras otro, todos se fueron metiendo en el cofre. Osiris, que era el último de todos, se tumbó en el cofre. Y, en ese momento, los conspiradores se abalanzaron inmediatamente, cerraron el cofre sobre él y lo tachonaron con clavos, derramando luego plomo fundido sobre él. Más tarde, llevaron el cofre donde estaba cautivo Osiris a la orilla del mar, y en Tanis, donde el Nilo se funde con el Mediterráneo, lo hundieron. Vestida de luto y después de cortarse un mechón de su cabello como señal de duelo, Isis partió en busca del cofre. Por fin, le dieron noticias más concretas sobre el arca, que había sido llevada por las olas del mar hasta la costa de Biblos en lo que es ahora el Líbano. Isis recuperó el cofre donde estaba el cuerpo de Osiris y lo ocultó en Jopta, un lugar apartado hasta que diera con la forma de resucitarlo. Pero, de algún modo, Set lo encontró, tomó el cofre y cortó el cuerpo de Osiris en 14 pedazos, que dispersó por todo Egipto. Una vez más, Isis partió, esta vez en busca de los miembros dispersos de su hermano y marido. Según unas versiones, Isis enterró los pedazos allá donde los encontró, dando inicio al culto de Osiris en aquellos sitios. Según otras versiones, Isis juntó las partes que encontró, dando inicio a la costumbre de la momificación. Todos coinciden en que encontró todos los pedazos excepto uno, el falo de Osiris. No obstante, antes de deshacerse finalmente del cuerpo, Isis se las ingenió para extraer de él la esencia de Osiris, y se inseminó a sí misma con su simiente, concibiendo así y dando a luz a un hijo de ambos, Horus. Después de nacer, Isis lo ocultó de Set en las ciénagas de papiros del delta del Nilo. Se han encontrado muchas leyendas relativas a los acontecimientos que siguieron. Las leyendas, copiadas y recopiadas en papiros, conformaron los capítulos del Libro de los Muertos, o se utilizaron como versículos en los textos de la pirámide. Todas juntas, nos revelan un importante drama en el que hubo maniobras legales, secuestros por cuestiones de estado, el regreso mágico del mundo de los muertos, homosexualidad y, por último, una gran guerra, un drama en el cual el premio era el trono divino de los dioses. Dado que todos parecían creer que Osiris había perecido sin dejar un heredero, Set pensó que podría conseguir un heredero legítimo forzando a Isis a casarse con él. De modo que la secuestró y la mantuvo retenida hasta que consintiera. Pero, con la ayuda del dios Thoth, Isis se las compuso para escapar. Una versión, que se encuentra en la llamada Estela Metternich, imagen inferior, escrita como un cuento por la propia Isis, detalla su fuga en la noche y sus aventuras hasta llegar a las ciénagas donde Horus se hallaba escondido. Pero encontró a este agonizando, debido a la picadura de un escorpión, Fig. 10. Se puede inferir por el texto que fueron las palabras de su hijo agonizante las que le impulsaron a escapar. Las gentes que vivían en las ciénagas acudieron al oír sus lamentos, pero no podían hacer nada por ayudarle. Entonces, llegó la ayuda, desde una nave espacial. Entonces, Isis exhaló un grito al cielo y dirigió su súplica al barco del millón de años. Y el disco celeste siguió allí, y no se movió del lugar en el que estaba. Y Thoth bajó, e iba provisto de mágicos poderes, y estaba en posesión del gran poder que hace que la palabra se haga realidad. Y dijo: Oh Isis, tú diosa, tú gloriosa, que tienes el conocimiento de la boca. Mira, ningún mal caerá sobre el niño Horus, pues del barco de Ra viene su protección. He venido en este día en el barco del disco celeste, desde el lugar en donde estaba ayer. Cuando llegue la noche, esta luz extraerá el veneno para la curación de Horus.
He venido desde los cielos para salvarle el niño a su madre. Liberado de la muerte por el astuto Toby, según algunos textos, inmunizado para siempre como resultado del tratamiento de este, Horus creció como Netchatef, vengador de su padre. Educado y entrenado en las artes marciales por las diosas y los dioses que habían apoyado a Osiris, fue preparado como un príncipe divino, y un día apareció ante el consejo de los dioses para reclamar el trono de Osiris. De los muchos dioses que se sorprendieron con su aparición, ninguno lo estuvo tanto como Set. Todos parecían preguntarse, ¿será verdad que Osiris es el padre de este joven? Tal como se describe en un texto conocido como el Papiro N1 de Chester Beatty, Set propuso que las deliberaciones de los dioses se pospusieran con el fin de darle ocasión para discutir el problema pacíficamente con su recién aparecido sobrino, e invitó a Horus diciéndole, ven, pasemos un día agradable en mi casa. Horus aceptó, pero lo que Set tenía en mente no era hacer las paces. Y, al caer la noche, les prepararon el lecho, y ambos yacieron en él. Y, durante la noche, Set hizo que su miembro se pusiera rígido, y se lo puso entre las nalgas a Horus. Cuando los dioses se reunieron en el siguiente consejo, Set exigió que el cargo de soberano se resolviera a su favor, pues Horus había quedado incapacitado para ello. Fuese o no de la simiente de Osiris, la simiente de Set se encontraba ahora en él, autorizándole para sucederle, no para precederle. Llegó entonces el turno de Horus para sorprender a los dioses. Cuando Set eyaculó su semen, tomé la simiente entre mis manos, dijo Horus. A la mañana siguiente, se la mostró a su madre, diciéndole lo que había sucedido. Y, entonces, Isis hizo que Horus erigiera su miembro y derramara su semen en una copa. Luego, la diosa fue al huerto de Set y derramó el semen de Horus en una lechuga que, más tarde, Set ingeriría sin darse cuenta. Así pues, anunció Horus, no solo es que la simiente de Set no está dentro de mí, es que mi simiente está dentro de él. Es Set el que ha quedado incapacitado para el cargo. Desconcertados, los dioses convocaron a Thoth para resolver el caso. Este analizó el semen que Horus le había dado a su madre, y que Isis había conservado en un cuenco. Y se comprobó que, efectivamente, era el semen de Set. Después, examinó el cuerpo de Set, y confirmó que contenía el semen de Horus. Enfurecido, Set no esperó a que continuaran las deliberaciones. Solo un combate a muerte podía zanjar el tema ahora, gritó cuando se marchaba. Las guerras de dioses y hombres capítulo 2 Horus y Set parte 7. Por aquel entonces, según Manetón, Set llevaba gobernando 350 años. Si a esto le sumamos el tiempo calculamos que unos 13 años, que le llevó a Isis encontrar las 13 partes del desmembrado Osiris, tendremos que, en el año 363, fue cuando Ra se unió a Horus en Nubia, desde donde le acompañaría en la guerra contra el enemigo. En Horus, Royal God of Egypt, S.B. Mercer resumió las opiniones de los expertos sobre el tema con estas enfáticas palabras. La historia del conflicto entre Horus y Set nos habla de un acontecimiento histórico. Según la inscripción del templo de Edfu, la primera batalla cara a cara entre Horus y Set tuvo lugar en el lago de los dioses, conocido a partir de entonces como lago de la batalla. Horus consiguió golpear a Set con su lanza divina y, cuando este cayó, Horus lo capturó y lo llevó ante Ra. Tenía su lanza en el cuello de Set, y el malvado tenía las piernas encadenadas, y el dios Horus le había cerrado la boca con un golpe de mazo. Ra decidió que Isis y Horus podían hacer con Set y con los otros conspiradores capturados lo que se les antojara. Pero cuando Horus se puso a cortarles las cabezas a los prisioneros, Isis se compadeció de su hermano Set y lo dejó en libertad. Existen varias versiones de lo que sucedió después, entre las que se encuentra una conocida como el cuarto papiro de Salier. Y, según la mayoría, la liberación de Set enfureció tanto a Horus que decapitó a su propia madre, Isis. Pero el dios Thoth volvió a poner la cabeza cercenada en su sitio y la resucitó. De este incidente también da cuenta Plutarco. Tras su fuga, Set se ocultó en un túnel subterráneo y, después de una tregua de 6 días, tuvo lugar una serie de batallas aéreas. Horus se elevó en un nar, un pilar ígneo, que en las representaciones aparece como una nave alargada y cilíndrica, dotada de aletas o alas cortas. En la proa se adivinan como 2 ojos, que cambiaban de color, de azul a rojo y nuevamente a azul. En la parte trasera, parecen verse estelas como de un reactor, Fig. 11. De la parte frontal, el artilugio despedía rayos. Los textos egipcios, todos escritos por los seguidores de Horus, no dan ninguna descripción del vehículo aéreo de Set.
Los textos describen una larga y enconada batalla, y el primero en ser golpeado fue Horus, alcanzado por un rayo de luz del vehículo de Set. El Nar perdió uno de sus ojos, y Horus prosiguió el combate desde el disco alado de Ra. Desde este vehículo, Horus disparó un arpón a Set. En esta ocasión, Set recibió el golpe, y perdió los testículos. Dándole vueltas a la naturaleza de esta arma, Max Muller escribió en Egyptian Mythology que debía tener una punta extraña, prácticamente imposible, y en los textos jeroglíficos se le apodaba el arma de 30. Como revelan los antiguos dibujos, Fig. 12a, el arpón era en realidad un ingenioso cohete triple. Cuando se disparaba el primer proyectil, el más grande, se abría camino para que fueran lanzados los otros dos más pequeños. El apodo, arma de 30, sugiere la idea de que estos proyectiles fueran lo que en la actualidad llamamos misiles de cabezas múltiples, en los que cada misil contiene 10 cabezas capaces de estallar por separado. De pura casualidad, pero probablemente debido a que circunstancias similares traen como resultado connotaciones similares, la McDonnell Douglas Corporation de San Luis, Missouri, ha bautizado unos misiles navales dirigidos, recientemente desarrollados, con el nombre de el Arpón Fig. 12B. Los grandes dioses pidieron una tregua y, una vez más, convocaron a los adversarios ante el Consejo de los Dioses. Sabemos algo de los detalles de las deliberaciones gracias a un texto que el faraón Shabaco, siglo VIII AC, ordenó inscribir en una columna de piedra. En él, el faraón afirma que el texto es una copia hecha a partir de un viejo manuscrito de cuero, devorado por los gusanos, que se encontró enterrado en el gran templo de Ptah en Memphis. En un principio, el Consejo redividió Egipto entre Horus y Set a lo largo de las líneas de separación de la época de Osiris, pero Set tenía serias dudas y desestimó la decisión, pues estaba preocupado por la cuestión de la continuidad. ¿Quién abriría el cuerpo para las sucesivas generaciones? Set, al haber perdido los testículos, ya no podía tener descendencia, de modo que Set, señor de la tierra, dio como patrimonio a Horus la totalidad de Egipto. A Set se le iba a dar un dominio lejos de Egipto. En lo sucesivo, sería para los egipcios una deidad asiática. El Consejo de los Dioses aceptó las recomendaciones de forma unánime. El final de la reunión fue relatado de este modo en el papiro de Unefer. Horus está triunfante en presencia de toda la compañía de los dioses. A él se le ha dado la soberanía del mundo, y el dominio hasta los confines de la tierra. El trono del dios Heb se le ha adjudicado a él, junto con el grado que fue fundado por el dios Shu. Y el papiro prosigue diciendo que esta legitimización se ha formalizado por decretos conservados en la Cámara de Registros. Se ha inscrito en una tablilla de metal, de acuerdo con los mandatos de mi padre Ptah. Dioses celestes y dioses terrestres se transfieren a los servicios de tu hijo Horus. Ellos le siguen a la sala de decretos. Él será su señor.